Hola, 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 aquí estamos un día más, preparados y listos para en cuanto suene ese timbre que tenemos por ahí, que empiece la hora del recreo. Y como siempre, bueno, pues vamos a tener un invitado que ya tenemos aquí con nosotros, ya lo hemos capturado, pues por si de repente se nos iba a jugar por ahí. Vamos a tener un rincón lector con Alejandro Ochoa, como siempre, que nos hace unos dibujos fantásticos y que luego vamos a sortear. Vamos a tener buenísimas noticias porque ocurren cosas buenas en el mundo. Y bueno, y vamos a abrir un poquito nuestros corazones porque empezamos ya la semana pasada una campaña ya preveyendo la Navidad. Pero antes que nada, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, un queridísimo amigo, paisano mío, vecinos de España, si doblamos el mapa, tú del norte, yo del sur. Pedro, bienvenido, gracias por estar aquí en la hora del recreo. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, la primera pregunta del millón es ¿qué era lo que más te gustaba cuando ibas al colegio? ¿Qué era lo que más me gustaba? Bueno, a mí siempre me gustó bastante el deporte. O sea, la hora del recreo. Claro, entonces afortunadamente yo tuve la suerte de estudiar casi toda la primaria y la secundaria en un colegio, era el colegio de los jesuitas allí, era un colegio muy moderno, con unas instalaciones deportivas espectaculares para hacer tantos años que ya estuve haciendo la primaria, y sí, eso nos vinculó mucho, me vinculó mucho al deporte, ¿no? Qué bueno. Me gustó mucho. Bueno, pues además de esa afición que tiene al deporte, tenemos que decir que eres licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, tienes estudios de Filología Germánica también por la Universidad de La Coruña, cursos de posgrado sobre competencias didácticas aquí en la Universidad Panamericana, aquí en Guadalajara, y actualmente eres profesor de comunicación organizacional, ay, nombre tan complicado, aquí en la Universidad Panamericana y colaborador con organizaciones multinacionales de Europa y Asia en asuntos de comunicación corporativa y gestión de crisis. Sí. Precisamente nos vienes a hablar de esto ahora porque estás trabajando en este taller sobre cómo gestionar una crisis que afecte a la reputación de tu colegio. O sea, todo directamente para los profesores y para los niños. Bueno, sí, efectivamente, mi carrera profesional empezó siendo, yo soy periodista y me sigo considerando periodista porque ahí dediqué casi 20 años de mi carrera profesional, muy vinculado con el periodismo financiero y económico. Y bueno, después la profesión de periodista pues es muy vocacional, es muy apasionante, pero es muy desgastante. Bueno, muy pero desgastante. luego también te abre muchos caminos. O sea, Sí, te hace explorar un poquito de todo. Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que es muy absorbente. O sea, yo siempre digo que pues, los periódicos o los informativos en general son como el pan, están todos los días en la tienda. O sea, hay alguien que lo hace. Y el periódico, que yo trabajaba en un periódico, pues se hacía 364 días al año, menos un día, ¿no? Que era el día precisamente de Navidad. Y, mejor dicho, el día 23, el día 24, ¿no? Porque el 25 no había periódico. Entonces eso es muy desgastante. Y yo llegó un momento en el que ya estaba un poco cansado y como estaba muy acostumbrado a hacer información económica y sobre todo mucha información de empresa, pues me di cuenta que las empresas se ponían en contacto conmigo porque tenían interés en salir en los medios de comunicación, pero que normalmente lo hacían muy mal. O sea, se vendían mal, digamos, querían las estar, empresas. pero no sabían cómo. Exactamente. Entonces dije, mira, lo que voy a hacer, me voy a cambiar de trinchera y lo que voy a hacer es asesorar a las empresas a ver cómo tienen que salir en los medios de comunicación. Y eso fue lo que hice. Dejé el periodismo, me dediqué a la comunicación organizacional o corporativa, ¿no? La comunicación corporativa. Y ahí he tenido pues la suerte de trabajar con empresas, pues he trabajado para Coca-Cola, para Inditex, he trabajado para Burger King y para otros grupos españoles que son menos conocidos. No nos pagan aquí. Publicidad, pero ha trabajado para todos. Es cierto. Y entonces ahí pues ha sido todo un aprendizaje y he aprendido muchas cosas. Y bueno, pues una de las partes de la comunicación corporativa son la gestión de las crisis, ¿no? Las crisis que afectan a la imagen y a la reputación de una organización. Cuéntanos qué son estas crisis, cómo se gestionan, a ver, cómo las podemos detectar. Las crisis son consustanciales a la propia actividad empresarial, ¿no? Todos conocemos
las crisis que hay, por ejemplo, vinculadas con los problemas económicos de las empresas. Parece que cuando se habla de crisis se habla sobre todo del tema económico, ¿no? Tenemos una crisis, tengo que echar a empleados, las cuentas no me dan, pero hay otras crisis que son más intangibles, que son las crisis vinculadas con la imagen y con la reputación de una organización. Y con la emoción. Con la emoción, con todo aquello que puede afectar a la imagen de una empresa, ¿no? Entonces, digamos que las crisis son consustanciales a la propia actividad. Yo al final muchas veces comparo las empresas con las familias. Todas las familias tienen crisis. No, y una familia bien llevada es una empresa también. Pues no, por eso. Entonces, ¿cómo resuelvo las crisis que yo tengo con mis hijos adolescentes o cómo resuelvo las crisis que tengo con mi mujer cuando se cabrea conmigo o tal? Pues al final las cosas, aunque parezca mentira, pero tienen mucha similitud, ¿no? Todas las empresas también tienen problemas que afectan no solo a su parte financiera, sino que afectan ahora en este momento, yo creo que de una manera más, con consecuencias mucho más graves, a lo que es la imagen y la reputación. Temas que pueden afectar a un colegio, pues ya sabemos todos. Hoy precisamente estábamos comentando sobre el tema de abusos de alumnos, conflictos que hay con las familias, conflictos con los papás, conflictos que hay en las redes sociales entre los propios alumnos. Todo ese tipo de conflictos generan o pueden generar una crisis que pueda afectar a la reputación de un colegio. ¿Y cómo podemos percibir, cómo podemos detectar esa crisis para intentar evitar hasta ella, intentar llegar hasta ella? Pues mira, realmente en eso la verdad que así como tengo experiencia en la gestión de crisis, no tengo mucha experiencia en la gestión de crisis en colegios, ¿no? Pero al final los colegios son empresas que se gestionan exactamente igual que cualquier otra empresa. Entonces, hay colegios que tienen 3.000 alumnos, que pueden ser a lo mejor una empresa, pues casi una multinacional, que puedan tener 3.000 empleados en Guadalajara. Hay colegios que tienen 40 o 50 alumnos, ¿no? Al final la técnica es la misma, ¿no? Digamos que las crisis son consustanciales, como decía antes, a las empresas. Por lo tanto, si son consustanciales, las podemos prever. Muchas veces las empresas o los colegios no se dan cuenta que el 80% de las crisis que pueden afectar a su imagen son previsibles. Entonces, si son previsibles, ¿por qué no tengo ya un plan para afectarlo, para afrontarlo en el momento que surja, ¿no? Entonces, sinceramente, se puede hacer un escenario, un mapa de crisis, y te das cuenta que las crisis se repiten en todos los colegios y las puedes tener ya previstas. Lo importante es cómo tú, en el momento en el que surja la crisis, reaccionas ante eso. ¿De qué manera tienes que reaccionar? ¿Cuáles son esos elementos que hacen...? Yo soy como el cine, no me hagas desvelar todo porque entonces ya no voy a... No, es una broma. No, decir, ya. No. Quiero decir, primero, lo importante es tener detectadas qué tipos de crisis puede tener en mi colegio, ¿no? Que se repiten básicamente en todos los colegios. Segundo, ¿qué voy a hacer en cada una de ellas? Tenerlo previsto. Tercero, es muy importante quién va a tomar la iniciativa de eso. Entonces, por ejemplo, en las empresas hemos visto cuando empresas importantes tienen una crisis, tienen un portavoz que es el que da la cara, ¿no? Alguien que dice, ante esta situación yo voy a dar las explicaciones que haya. Entonces, formar a alguien dentro del colegio. Exactamente, para dar la respuesta adecuada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, situaciones gravísimas y muy tristes, como por ejemplo el caso del colegio de la Ciudad de México, en el que murieron varios niños por culpa del terremoto, ¿no? Esa fue una situación precisamente terrible de mal gestión, porque evidentemente ahí detrás había algo que esconder, que era todo el problema que hubo de permisos, la situación que si os recordáis, era toda una ilegalidad, todo lo que habían hecho en ese colegio, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Pero tú cuando tienes una crisis tiene que haber alguien que salga a dar la cara, ¿no? Es decir, de alguna manera a dar explicaciones qué es lo que ha ocurrido. Al final, las crisis se resuelven también con una parte muy importante de sentido común. Es decir, no solamente con un plan elaborado. Exactamente, el plan hay que tenerlo, pero también hay que tener sentido común. Es lógico que si hay un problema en un colegio, un problema que preocupa a las familias, que preocupa, digamos, como decimos técnicamente cuando hablamos de comunicación, a los stakeholders, es decir, a los públicos de interés, tú tienes que dar explicaciones. Entonces, ¿de qué manera doy las explicaciones? ¿Cómo tengo que hacer para explicar de forma adecuada ¿Cómo elaborar ese plan? esto? Entonces,
eso es de alguna manera lo que a mí me gustaría ayudar a los colegios a decirles cómo tienen que hacer. Por ejemplo, hay algo tan esencial como muchas veces los medios de comunicación nos demandan información ante un problema. Entonces, algo tan sencillo como cómo hacer una nota de prensa. Una nota de prensa no es solo redactar así, no. Tiene una técnica, hay que saber cómo redactarla. Tiene que tener un seguimiento, sobre todo para que la gente también lo entienda, lo que está ocurriendo. Entonces tienes que hacer de alguna manera bien hecho para que el público al que tú le diriges, que es en principio un periodista, un medio de comunicación, que después se va a hacer eco en el medio de comunicación de eso, tienes que hacerlo de una forma adecuada. Pedro, seguimos en un minutito porque la hora del recreo nos está pidiendo que descansemos un ratito y que nos relajemos. Perfecto. No se vayan porque volvemos enseguida.